Hola de nuevo a todos a esta grabación en la que voy a referirme a la cláusula que me atrevo a decir que aparece en todos los préstamos hipotecarios. La cláusula que deriva en el cliente el pago de todos los gastos que conlleve el otorgamiento e inscripción en el registro de la propiedad de la escritura de préstamo hipotecario. La cláusula que normalmente se suele llamar cláusula de gastos hipotecarios. Y bueno, también me voy a referir a la polémica que existe en torno a uno de los gastos, el impuesto de actos jurídicos documentados. Si alguno de vosotros no tiene esta cláusula en su escritura de préstamo, realmente debe ser amigo íntimo del máximo accionista del banco o la persona más afortunada del mundo, porque me atrevería a decir que esta cláusula se ha incluido en todas las escrituras de préstamo que se han firmado en nuestro país, al menos en los últimos 20 años. ¿En qué consiste esta cláusula? Bueno, esta cláusula, como ya he adelantado, lo que persigue es evitar que cualquier gasto que conlleve el otorgamiento de un préstamo y la constitución de una hipoteca en garantía de ese préstamo lo pague el banco. Y, en cambio, que sea quien recibe ese préstamo, es decir, el prestatario, quien tenga que asumir todos y cada uno de estos gastos. Cuando se firma una escritura de préstamo, realmente se están llevando a cabo dos negocios jurídicos. Por un lado, se está firmando un contrato de préstamo por el que el banco presta a un particular una cantidad de dinero y además en ese contrato se van a establecer todas las condiciones conforme a las que se presta ese dinero. Es decir, se va a establecer el número de meses o de años en que se tendrá que devolver el importe prestado. Se va a establecer también el tipo de interés que se va a pagar por ese dinero que se ha dejado, las comisiones que se van a pagar en función de algunas circunstancias que pueden darse o no a lo largo del préstamo, del tiempo de devolución del préstamo, así como pudieran ser las amortizaciones anticipadas, las reclamaciones por impago, etc. Y también se van a establecer otras condiciones como puede ser el interés de demora para cuando existan retrasos en el pago, al margen de muchas otras más condiciones. Y el otro negocio jurídico que se lleva a cabo es la constitución de una hipoteca. Una hipoteca es una garantía de pago, un derecho que se da en este caso al banco, al prestamista, sobre un inmueble, normalmente propiedad del particular que recibe el dinero, el prestatario. Y si el préstamo es para la compra de una vivienda, se suele establecer siempre sobre esa vivienda que se compra, aunque en algunos casos, además de esa vivienda, también se ha hipotecado algún otro inmueble del prestatario o de alguien cercano al prestatario. En definitiva, esta hipoteca es un derecho que se va a inscribir en el registro de la propiedad y que va a permitir que el banco, en el caso de que se incumpla esa obligación de devolver el dinero prestado en las condiciones que se han pactado, pueda iniciar un procedimiento para terminar subastando el inmueble hipotecado y poder cobrarse la totalidad de la deuda. Por tanto, llevar a cabo estas dos operaciones va a suponer una serie de gastos, ya que se va a acudir a un notario a firmar la escritura, un notario que emitirá una factura. Al hacerse en escritura pública se va a devengar un impuesto, el impuesto de actos jurídicos documentados. Se va a inscribir esa hipoteca en el registro de la propiedad, lo que supone que el registrador también va a emitir una factura y, finalmente, todas estas gestiones las va a hacer una gestoría que también cobrará por ese trabajo. Todos estos gastos son los que el banco, a través de esa llamada cláusula de gastos hipotecarios, va a hacer que tengan que ser pagados por el consumidor. A estas alturas, seguramente ya estés al tanto de la posibilidad de impugnar esta cláusula por ser abusiva y de reclamar al banco que te pague esas cantidades que tuviste que pagar por esos gastos de la hipoteca. Esta posibilidad surge de una sentencia que se dictó el pasado 23 de diciembre de 2015, pero que realmente tardó bastante tiempo en hacerse pública y de la que ya existe también algún artículo que hemos escrito al respecto. Esa sentencia, dictada por el Tribunal Supremo, declara la abusividad de esta cláusula.
la abusividad cuando se ha incluido en el préstamo otorgado a un consumidor, al ser una cláusula que se introduce en contra de la buena fe, causando en perjuicio del consumidor un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. En definitiva, porque es una cláusula que deja al consumidor en una posición desigual respecto del banco. Pero, además, la propia Ley de Consumidores y Usuarios ya contempla que será nula la cláusula que imponga al consumidor hacer frente a los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario. Y aunque en el artículo que regula esta nulidad de esta cláusula se habla de la compraventa, ya el Tribunal Supremo en esa sentencia lo aplica también a los casos de los préstamos hipotecarios. Ante esto, cuando se declara la nulidad de cualquier cláusula, la consecuencia es eliminarla del contrato, por lo que si no existe una cláusula que obligue a una de las partes a asumir ningún tipo de gasto, lo que hay es que analizar a quién corresponde realmente pagar esos gastos. Y aquí es donde el Tribunal Supremo sienta un precedente porque concluye que todos estos gastos los debe pagar el banco. Y el motivo, además, realmente es simple. Respecto de los gastos de notaría, la norma establece que la obligación de pago corresponde a quien hubiera requerido la prestación de las funciones del notario. Ya os adelanto que un contrato de préstamo no tiene por qué hacerse en escritura pública. Puede hacerse en un documento privado o incluso de forma verbal, aunque bueno, en el caso del contrato de forma verbal sería gratuito y no conllevaría el pago de ningún tipo de interés. El motivo de que se haga en escritura pública no es por tanto darle ninguna solemnidad al contrato, sino simplemente para poder inscribir en el registro de la propiedad esa carga hipotecaria, porque es un requisito que la inscripción de la carga hipotecaria debe ser de una escritura hecha ante notario en escritura pública. Por tanto, quien realmente necesita que intervenga un notario es el banco para conseguir inscribir esa carga hipotecaria. Al respecto de los otros gastos del registro de la propiedad, el obligado a pagar la factura del registrador también está regulado. Y la norma que lo regula dice que tendrá que pagarla aquel o aquellos a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho. Evidentemente, en este caso, el derecho que se inscribe es la hipoteca, el derecho que sobre la vivienda adquiere el banco para cubrirse las espaldas en caso de que haya un impago. Por tanto, quien conforme a la ley debe pagar la factura es el banco. Siguiendo esta misma línea, es fácil además averiguar quién debe pagar los gastos de gestoría, pues su función consiste en recoger la escritura de la notaría, liquidar los impuestos y llevarle esa escritura al registro de la propiedad para que se inscriba. Estas gestiones se llevan a cabo en beneficio del banco. Entonces, evidentemente, a quien corresponde pagar el coste de estas gestiones es al banco. Y ahora, tras esto, es cuando llegamos al punto más conflictivo, el del impuesto de actos jurídicos documentados. Un punto que además, salvo en algunos casos en los que se encuentra exento y por tanto no se paga nada de ese impuesto, supone el gasto más importante. Algunos hablan del torno al 80% de todos los gastos. Y este punto digo que es el más conflictivo porque para ver quién es el que debe hacer frente a este impuesto tenemos que tener presente la normativa que lo regula. Y ahí es donde está la controversia. El Tribunal Supremo, en esa sentencia de la que estoy hablando, dictada por la Sala Primera, concluye que conforme al artículo 29 de la ley que regula este impuesto, el obligado a pagarlo es quien adquiere el bien o derecho, o si no lo hay, las personas que soliciten los documentos notariales, o a los que beneficie. Por tanto, siguiendo todo lo que he dicho antes, la conclusión a la que llega la Sala Primera del Tribunal Supremo es que quien debe pagar ese impuesto es el banco, porque tampoco puede quedar el banco al margen de los impuestos que se devenguen cuando además es la parte que se beneficia de que se haga la escritura pública y que se inscriba en el registro, que precisamente estas dos cosas son lo que hace que se devengue este impuesto. Sin embargo, la interpretación de las normas tributarias no corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que enjuicia los asuntos civiles, sino a la Sala Tercera, que enjuicia los asuntos administrativos.
Y en las sentencias que durante estos años atrás ha venido dictando esa Sala Tercera sobre este impuesto, pues la conclusión a la que ha llegado es contraria a lo que ha dicho la Sala Primera. Es decir, ha llegado a que el impuesto no lo tiene que pagar el banco, sino el consumidor. Y para llegar a esta conclusión no aplica de forma directa la ley que regula el impuesto, sino el reglamento que desarrolla esa ley, que en un artículo dice que en los préstamos hipotecarios el que adquiere el derecho se entenderá que es el prestatario. Como digo, este artículo no está en la ley, sino en un reglamento, que es una norma que se encuentra por debajo de la ley y que no puede contradecir lo que diga una ley. En mi punto de vista, este artículo contradice claramente lo que dice la ley, porque si la ley dice que quien debe pagar el impuesto es quien adquiere el derecho, en un préstamo con garantía hipotecaria, quien adquiere el derecho es el banco, que lo inscribe esa hipoteca a su favor para prever un posible impago. Por tanto, venir después un reglamento a decir que esa persona es el prestatario, entiendo que es ir claramente en contra de la ley. Por ello, y porque la ley obliga a los jueces a no aplicar cualquier norma que vulnere lo dicho por otra de rango superior, entiendo que este gasto debe pagarlo el banco. Sin embargo, esta cuestión, según ha aparecido en prensa en esta misma semana, ya debería quedar resuelta porque el Tribunal Supremo el día 31 de enero iba a dictar una sentencia que resolviera definitivamente toda esta polémica. Sin embargo, al menos hasta ahora que estoy haciendo esta grabación, aún no se ha hecho pública esa sentencia. Es más, la última noticia que hay al respecto es que, aunque ya existe la sentencia, parece que tardará varios días o incluso semanas en hacerse pública. Por lo que tendremos que seguir al tanto y, en cuanto la conozcamos, analizar qué solución es la que termina dando. Bueno, con esto y en espera de conocer esa sentencia, espero haber hecho entender por qué se pueden reclamar los gastos hipotecarios, algo que, bueno, como he dicho al inicio, cualquier hijo de vecino que tenga un préstamo hipotecario estoy seguro de que los habrá pagado. Si os resulta interesante esta grabación, os invito a suscribiros al canal del Despacho de Abogados Jurisfirma Abogados en YouTube, iTunes o iVoox para poder recibir también notificaciones de las nuevas grabaciones que vayamos realizando. Y si tenéis alguna duda o queréis dar vuestra opinión, os invito a hacerlo a través de un comentario. Y antes de despedirme os digo cómo podéis también contactar conmigo. Podéis hacerlo a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o del formulario de contacto que encontraréis en la web del despacho jurisfirma.es. Y con esto me despido, un abrazo muy fuerte a todos y hasta otra.